La tabla periódica es una exposición de los elementos químicos que se organizan sobre la base de sus números atómicos, configuraciones de electrones y propiedades químicas recurrentes. Los elementos se presentan en orden de aumento del número atómico. La forma estándar, pero no la única, de la tabla consiste en una cuadrícula con filas llamadas periodos y columnas llamadas grupos. Conoce sus antecedentes en este video. La historia de la tabla periódica refleja más de 2 siglos de crecimiento en la comprensión de las propiedades químicas. Algunos elementos como el platino, el mercurio, el estaño y el zinc se conocen desde la antigüedad, ya que se encuentran en su forma nativa y son relativamente fáciles de extraer con herramientas primitivas. Alrededor del año 330 a.C., el filósofo griego Aristóteles propuso que todo se compone de una mezcla de una o más raíces, una idea que originalmente había sido sugerida por el filósofo siciliano Empédocles. Las 4 raíces, que más tarde fueron rebautizadas como elementos por Platón, fueron tierra, agua, aire y fuego. Ideas similares sobre esos 4 elementos también existían en otras tradiciones antiguas como la filosofía india. La historia de la tabla periódica es también una historia del descubrimiento de los elementos químicos. La primera persona en la historia en descubrir un nuevo elemento fue Henning Brandt, un comerciante alemán en quiebra. Brandt trató de descubrir la piedra filosofal, un objeto mítico que se suponía que convertiría metales comunes baratos en oro. En 1669, o tal vez más tarde, sus experimentos con orina humana destilada dieron lugar a la producción de una sustancia blanca brillante, a la que llamó fuego frío, y mantuvo su descubrimiento en secreto hasta 1680, cuando Robert Boyle redescubrió el fósforo y publicó sus hallazgos. El descubrimiento del fósforo ayudó a plantear la cuestión de lo que significaba para una sustancia ser un elemento. En 1661, Boyle definió un elemento como aquellos cuerpos primitivos y simples de los que se dice que están compuestos los cuerpos mixtos y en los que finalmente se resuelven. En el Traité élémentaire de química de Antoine Lavoisier, escrito en 1789 y traducido por primera vez al inglés por el escritor Robert Kerr, está considerado como el primer libro de texto moderno sobre química. Lavoisier definió un elemento como una sustancia que no puede ser descompuesta en una sustancia más simple por una reacción química. Esta simple definición sirvió durante más de un siglo y duró hasta el descubrimiento de las partículas subatómicas. El libro de Lavoisier contenía una lista de sustancias simples, que Lavoisier creía que no se pueden desglosar más, que incluía oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, mercurio, zinc, azufre y que formaban parte de la moderna lista de elementos. La lista de Lavoisier también incluía ligero y calórico, que en este momento se creía que eran sustancias materiales. Clasificó estas sustancias en metales y no metales. Mientras que muchos químicos importantes se negaron a creer en las nuevas revelaciones de Lavoisier, el Tratado Elemental de Lavoisier fue escrito lo suficientemente bien para convencer a la generación más joven. Sin embargo, las descripciones que Lavoisier hacía de sus elementos eran incompletas, ya que solo los clasificaba como metales y no metales. Un primer avance hacia la tabla periódica se dio en 1815, cuando el médico y químico inglés William Prout notó que los pesos atómicos parecían ser múltiplos de los del hidrógeno. En 1817, Johann Wolfgang Tavernier, un químico algo desconocido, comenzó a formular uno de los primeros intentos de clasificar los elementos. En 1829 encontró que puede formar algunos grupos de elementos en grupos de A3, con los miembros de cada grupo teniendo propiedades relacionadas. A estos grupos los llamó triadas. Para Tavernier, la ley de la triada decía: los elementos químicamente análogos dispuestos en orden creciente de sus pesos atómicos formarán grupos bien marcados de 3 llamadas triadas, en los que se encontró que el peso atómico del elemento medio era generalmente la media aritmética del peso atómico de los otros 2 elementos de la triada. En 1860, una lista revisada de los elementos y masas atómicas fue presentada en una conferencia en Karlsruhe. Ayudó a estimular la creación de sistemas más extensos. El primer sistema o forma de tabla periódica de este tipo surgiría 2 años después. Muchas gracias por ver nuestro video. Si les gustó, por favor compártelo con tus colegas y amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y visita quimicafacil.net para más información del mundo de la química y la ciencia. Hasta un próximo video.